Hola, bienvenidos una vez más a tu podcast médico Ecomédica, un lugar para los que vivimos en el pulso de las urgencias. Soy el doctor Mario Díaz y si algo aprendido en mis años frente a las salas de choque, en las aperturas de servicio, en trabajar con residentes y hasta dirigir hospitales, es que la urgencia es el caos, no es una opción y es un desafío logístico. Seguramente todos han escuchado actualmente en las noticias los eventos violentos que han sucedido en el país, estoy hablando de México, ¿no? Y más allá de la figura pública o el impacto mediático que tuvo el haber atrapado a este narcotraficante, pues como médico nos deja una lección clínica ineludible y es cómo se prepara un sistema de triaje ante la llegada de pacientes de alta complejidad con perfiles de seguridad críticos y una presión mediática que podría nublar el juicio de cualquier médico que estuviera frente a estas salas. Y prácticamente la respuesta pues no está en la improvisación, está en el rigor de saber cómo actuar como médicos en estas salas de urgencias. Hoy vamos a diseccionar el arte de clasificar, vamos a dejar atrás la duda de cómo saber priorizar a estos pacientes, vamos a comparar el sistema de colores que todos conocemos en nuestras unidades, vamos a hablar del sistema ESI, que es el Emergency Severity Index, que nos da el cómo saber qué paciente debe pasar antes que otro. Así que si eres residente, médico de guardia, médico de urgencias o un gestor de urgencias, este episodio es para ti. Así que vamos a aprender a leer el riesgo, a gestionar recursos y sobre todo a entender cuando el triaje falla, pues el hospital tambalea. Así que acompáñenme. Vamos a hablar de la filosofía del sistema de triaje. El triaje hospitalario es un sistema de clasificación basado en la gravedad del paciente, que su utilidad es la de colocar un paciente donde pueda ser atendido en el tiempo adecuado y con los recursos humanos y físicos necesarios. El triaje se va a ver afectado por ciertos factores y que van a influir en qué tan bien o qué tan mal se puede hacer esta clasificación del triaje. El primer factor será la experiencia del personal que realiza el triaje. El ser el médico más antiguo o que tiene más años en el servicio no necesariamente te convierte en el médico con mayor experiencia. Hay que tener un entrenamiento en el servicio de urgencias, hay que saber utilizar las herramientas para clasificar y esto pues se puede realizar pues precisamente con una capacitación. Entonces lo puede realizar un médico interno, un enfermero, una enfermera, un médico general, un médico familiar, un médico urgenciólogo, es simplemente saber utilizar esta herramienta de clasificación. El otro factor será contar con los recursos adecuados. Si no tenemos un baumanómetro, no tenemos un monitor, no tenemos cómo tomar signos vitales, pues eso complica. No lo hace imposible, pero sí complica el cómo poder realizar la clasificación de qué tan grave está nuestro paciente. Hay que recordar que el triaje siempre es dinámico y que se recomienda que el médico o el personal que lo realice siempre tenga la visión hacia la sala de espera y al área de desembarque de urgencias. Recordar que el triaje habla de la calidad y seguridad de atención de las unidades hospitalarias y que sobre todo el triaje es un proceso de atención, no es el espacio físico de un servicio de urgencias. ¿Y cómo realizar un triaje de manera adecuada y sobre todo de una manera perfecta? Bueno, vamos a utilizar dos principales herramientas. La primera va a ser el sistema de colores y el segundo va a ser el Emergency Severity Index, el sistema ESI. Y estos van en acorde a una clasificación modificada que se llama el sistema Manchester adaptado, que se enfoca en un sistema de colores, siendo la prioridad más grave o la primera prioridad el que se clasifica de color rojo. Y eso lo traspolamos al sistema ESI, donde el paciente que sea prioridad 1, que es el primero que debemos de atender, pues lo vamos a correlacionar con un color rojo. Así que, colegas, para entender el sistema ESI debemos de dejar de pensar solo en la gravedad y pensar en los recursos. El ESI es un algoritmo de 5 niveles que nos permite categorizar la urgencia de una forma lógica y les voy a explicar. El nivel 1
Ese nivel de resucitación o es el color rojo. Es el paciente crítico que necesita atención inmediata. Por definición, es un paciente que necesita una medida de intervención de salvamiento. Es decir, que su paciente puede morir en cuestión de segundos. Ejemplo de ello sería un paciente paro cardiorrespiratorio, un paciente que venga convulsionando, un paciente que necesite un manejo avanzado de la vía aérea como es pues, la intubación. El nivel 2, que es el color naranja, es el paciente de alto riesgo. Es el paciente que necesita una atención en un tiempo no mayor a 10 minutos. Este paciente podría estar estable, pero por las condiciones clínicas que tiene está en alto riesgo de caer en una inestabilidad y por consecuente necesitar una medida de salvamiento. ¿Qué pacientes entran dentro de esta clasificación de color naranja? Bueno, el paciente con un infarto agudo al miocardio, el paciente con una sospecha de un accidente cerebrovascular y sobre todo que está en tiempo de ventana y que puede ser candidato a una trombolisis y pacientes que vengan con un déficit neurológico, ¿no? Aquí el ojo del urgenciólogo es vital, hay que adelantarnos un paso siempre. De ahí seguirá el nivel 3, que es el color amarillo, y es el punto donde debemos de tomar la decisión de cuántos recursos vamos a utilizar para poder atender a este paciente. La atención debe ser en un tiempo no mayor a 30 minutos. Por definición, es un paciente que está estable, fisiológicamente está estable, pero va a requerir varios estudios, varios recursos en el ambiente hospitalario para poder llegar al diagnóstico o a una línea terapéutica. Y aquí es donde en el sistema ESI nos hacemos la pregunta de cuántos recursos necesita ese paciente para ser atendido. Es decir, que si ese paciente necesita 2 o más recursos, es decir, una radiografía, un ultrasonido, un electrocardiograma, una valoración por un especialista, ¿ok? Una nebulización, una tomografía, cualquiera de estos recursos que sean de 2 o más, es un paciente que debe de quedarse ingresado en nuestras salas de observación y será de color amarillo. El nivel 4, que es un nivel con una urgencia menor, es el color verde. Es un paciente que debe ser atendido en un tiempo aproximado de 1 hora. Es el paciente que por definición, cuando nos hacemos la pregunta de cuántos recursos debe de necesitar, pues será no más de 1. Entonces es un paciente que a lo mejor requiere una curación, una sutura y nada más. De ahí seguimos con nivel 5, que es el nivel que no es una urgencia, es un color azul. Y es un paciente que puede esperar hasta 2 horas su atención. Es por definición el paciente que viene a una consulta que no requiere ningún recurso, que no requiere ninguna intervención que a veces toma el servicio de urgencias como la consulta de medicina familiar o consulta general, y que un ejemplo común es que vienen a resurtir su receta. Entonces ese paciente, pues lo ideal es que se le invite a que acuda a su consulta externa de medicina familiar o de medicina general para pues no gastar los recursos del ambiente hospitalario, del servicio de urgencias en su consulta y sí utilizarlos en los pacientes que así lo ameriten. Bueno, colegas, ya para cerrar, quiero que se lleven esta reflexión. El triaje no es un trámite administrativo, es la columna vertebral de nuestro hospital. Desde las salas de urgencias, de donde me ha tocado estar como líder de equipos, hasta los retos de gestión en hospitales generales, pues les puedo confirmar que el triaje bien ejecutado es la diferencia entre la paz y el caos institucional. No permitamos que la rutina nos adormezca, seamos líder en el área de triaje, que no solo se clasifique por colores, sino que se analice, se gestione recursos y sobre todo se proteja la vida de los pacientes más vulnerables. Antes de despedirme, aquí les dejo los 5 pilares fundamentales para dominar cualquier sistema de clasificación. Número 1. La observación clínica manda. Antes de preguntar, observa el estado mental, la dificultad respiratoria, son tus primeros semáforos rojos.
Número 2, no subestimes el paciente silencioso. Hay patologías como el infarto o la disección aórtica que no siempre el paciente grita y que si tu sospecha clínica es alta, sube el nivel de prioridad y deberá pasar de manera inmediata. Número 3, gestiona el flujo, no solo el paciente. El ESI nos enseña a pensar en el consumo de recursos. Un triaje eficiente es aquel que conoce los tiempos en su hospital y hay que optimizarlos. Número 4, el retriaje, la reclasificación, la revaloración, la valoración dinámica y constante de nuestros pacientes en el servicio de urgencias. Un paciente que llegó en verde puede volverse en naranja en menos de 30 minutos. La supervisión de la sala de espera es responsabilidad de todo el equipo y no solamente del médico que realiza el triaje, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede en ese criterio clínico decir este paciente se está empeorando, pues vamos a subirlo a un nivel más prioritario. Y número 5, como gestores en salud, la documentación debe ser impecable. Ante la incertidumbre o un evento adverso, la hoja de triaje es tu mejor defensa. Registra, justifica y firma. Muchas gracias por escucharnos. Soy el Dr. Mario Díaz Arjona, médico especialista en urgencias, y esto fue Ecomédica, un podcast médico. Síguenos en nuestras redes sociales y sigamos haciendo eco. Hasta pronto.